mi nombre es Yamile Sivira y en esta oportunidad estaré con ustedes hablándoles sobre una serie de artículos que se encuentran contemplados en el Código Orgánico Tributario y donde podemos hablar de la obligación tributaria. Esos artículos son el artículo 13, el artículo 23, el artículo 36, el 155 y los artículos 140 al 149. Comenzaremos nuestro análisis con el desglose del artículo 13, en el cual en su primera parte tenemos un elemento muy importante que es el sujeto activo, que es nuestro acreedor, que actúa ejerciendo su poder tributario a través de ¿quién? De la República u otros entes que conforman el Estado. Y un sujeto pasivo, que es el deudor, quien debe dar sumas de dinero u otras que estén determinadas por la ley. Ahora bien, continuamos con el presupuesto de hecho previsto en la ley, que quiere decir que la obligación tributaria surge cuando en la vida real el sujeto pasivo, llámese contribuyente, responsable o sustituto, asume una conducta respecto del elemento objetivo del hecho imponible y encaja en el presupuesto abstracto contemplado en la normativa tributaria. Por último, la obligación tributaria, ¿verdad?, es un vínculo jurídico de carácter personal entre ese sujeto activo y el sujeto pasivo, que puede ser una persona individual o colectiva con capacidad jurídica según los principios del derecho o dispone únicamente de patrimonio. Ahora hablaremos del artículo 23, que habla de la obligación del contribuyente. Podemos decir que dichos contribuyentes son legalmente un sujeto pasivo y como tal se encuentran obligados al cumplimiento de los impuestos tributarios, ya sean personas naturales, jurídicas o entidades, que una vez verificado el hecho imponible o presupuesto abstracto establecido en la ley que tipifica el tributo, se genera el nacimiento de la obligación tributaria, que dicho contribuyente debe cumplir con el compromiso del pago del mismo. En referencia al artículo 36 del mismo código, diremos que es un concepto legal abstracto que describe un hecho que constituye la hipótesis de incidencia tributaria, que al materializarse genera un mandato, la obligación tributaria, y cuyo incumplimiento acarrearía sanciones. Nos iremos ahora a analizar el artículo 155, y en este artículo se manifiesta el procedimiento para la verificación del cumplimiento de los deberes formales ante una fiscalización, mientras el tributo no prescriba. Para ello es necesario exhibir y conservar todos los soportes de forma ordenada, entre los cuales tenemos libros y registros especiales, documentos y antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan o conformen ese hecho imponible. Ahora nos iremos a los artículos 140 al 140. Conformen ese hecho imponible. Ahora nos iremos a los artículos 140 al 149. Estos artículos establecen la responsabilidad del contribuyente de cumplir con la obligación tributaria, tal como lo establece la ley, o permitir que sea la misma administración tributaria quien determine dicha obligación, con base a la información o soporte que facilite el mismo contribuyente. Asimismo, establece que la administración tributaria podrá proceder a la determinación de oficio, el cual consiste en efectuar un procedimiento administrativo con el propósito de salvaguardar la garantía del debido proceso por el cual se efectúa, y esto sobre una base cierta. Esa base cierta es el conocimiento directo del hecho imponible por la información suministrada por el propio contribuyente o la que logre obtener la misma administración tributaria, o por una base presunta, ¿verdad?, con conocimiento indirecto del hecho imponible o a través de algunos indicios, o solicitar medidas cautelares que están definidas en el Código a fin de garantizar o asegurar su derecho de crédito, aún no exigibles coactivamente. También expresan estos artículos que las actuaciones que realice la administración tributaria referente a los puntos del artículo 142 no pueden ser impugnadas. Igualmente, las determinaciones que efectúe la administración tributaria podrán ser modificadas cuando se hubiese dejado constancia del carácter parcial de la determinación practicada y definida en los aspectos que han sido objeto de esa fiscalización. En referencia al artículo 146, deja claro que será la moneda de curso legal, en nuestro caso el bolívar, la que queda expresada en las declaraciones y planillas de pago de cualquier naturaleza, así como los que determine por concepto de tributos y sanciones. Por último, habla de los funcionarios de la administración pública, los cuales están obligados a resguardar toda la información, datos o documentos que sean suministrados por el contribuyente, o así los que sean obtenidos en uso de sus facultades legales. Para concluir este video,
pues vamos a hablar un poquito de un video que nos envió pues nuestro facilitador, el profesor Hasker, quien fue entrevistado y explicó de manera muy puntual qué es un tributo, cuáles son las clasificaciones de los tributos y su definición, así cuándo y cómo nace la obligación tributaria, y habló de los sujetos pasivos e indicó las preparaciones fiscales que reposan en dos bases iniciales, como son los deberes formales y los deberes materiales, las bases legales que sustentan la tributación, y para finalizar describió un procedimiento administrativo para que un sujeto pasivo realice su autodeterminación de la declaración del impuesto sobre la renta, entre los cuales las disposiciones generales, el capítulo 2 de los sujetos activos, el capítulo 3 de los sujetos pasivos, que este capítulo se subdivide en secciones, que tenemos una sección primera que habla de las disposiciones generales, la sección segunda que habla de los contribuyentes, la sección tercera que habla de los responsables, la sección cuarta que habla del domicilio. Después pasamos a un capítulo cuarto que nos habla de lo que es el hecho imponible. Después pasamos al capítulo quinto que nos indica cuáles son los medios de extinción, que también se subdivide en secciones, que tenemos una sección primera cuando habla del pago, la sección segunda de la compensación, la sección tercera de la confusión, la sección cuarta de la declaratoria de incurabilidad. Posteriormente pasamos al capítulo sexto, que nos habla de la prescripción, al capítulo séptimo, que nos habla de los intereses moratorios, al capítulo octavo, que nos habla de los privilegios y garantías que establece la ley, y por último al capítulo noveno, donde hablamos de las exenciones y las exoneraciones. En resumen, a este esquema podemos decir que con esta composición o esquema explicado resumimos lo siguiente. La obligación tributaria, según el Código Orgánico Tributario 2020, está regulada por disposiciones generales. Es una relación de carácter personal compuesta de un sujeto activo y un sujeto pasivo, en la cual ese sujeto pasivo está obligado al cumplimiento de la prestación tributaria, y ese sujeto pasivo a su vez califica con dos tipos de caracteres. La primera calidad es como contribuyente, que la adquiere cuando sobre él mismo se verifica el hecho imponible, y la segunda calidad que él adquiere como responsable, cuando sin tener el carácter contribuyente debe cumplir con esa obligación atribuida a los contribuyentes o que está establecida en la ley. La obligación tributaria debe materializarse dentro de los límites de un espacio geográfico denominado domicilio y nace como consecuencia de la realización del hecho imponible. ¿Cómo se extingue esta obligación tributaria? Bueno, se extingue a través de los siguientes medios: medio de pago, de compensación, de confusión, de la remisión, de la declaratoria de incurabilidad y de la prescripción. Asimismo, la obligación tributaria ante la falta de pago genera de pleno derecho a la tasa de la tasa activa bancaria aplicable según el Banco Central de Venezuela. Estas publicaciones las realiza el CENIA de forma periódica al indicar la tasa de interés aplicable en cada uno de los casos. De igual forma, esta obligación tributaria goza de privilegios y garantías de los bienes patrimoniales del deudor. También la ley establece unas prescripciones y las describe de acuerdo a los derechos y acciones para ello. Existen casos donde la prescripción es de solo 6 años, y hay otros casos que establece la ley o que están establecidos en la ley donde la prescripción pasan a ser de 10 años. Finalmente, la obligación tributaria puede estar sujeta al no pago del tributo mediante las exenciones o las exoneraciones, o se puede producir que la obligación tributaria no nazca por disposición expresa en la ley mediante una figura jurídica que se llama no sujeción. La determinación de la obligación tributaria resulta procedente siempre y cuando no esté bajo una figura de no sujeción, una excepción o una exoneración. Instituciones jurídicas que van a producir una modificación en el vínculo jurídico de carácter personal, y así serían los casos. La determinación tributaria para el caso de la excepción o la exoneración: el sujeto pasivo en calidad de contribuyente o de responsable está obligado por disposiciones expresas en la ley al cumplimiento de los deberes formales y realizar el pago en cero.
Para el caso de la no sujeción, es decir, para que el sujeto pasivo pruebe que su actividad económica está en no sujeción, de igual forma debe cumplir con las obligaciones materiales. Para terminar, se recomienda que en lo posible las personas naturales como jurídicas demos cumplimiento a lo establecido en el artículo 155 del Código Orgánico Tributario 2020. Esto es todo por hoy, espero que haya sido de su agrado y que tengan un feliz día.